¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Yo soy Carlos Martínez, director del Clúster Cultural Engrama. Me da mucho gusto que nos acompañen hoy, miércoles 16 de agosto. Tenemos una conferencia que tiene como título ¿Qué orienta a la escucha del analista en la praxis analítica? Nos acompaña Oscar Quiroga, en un momento más lo voy a presentar. Les comento que ya estamos en vivo en la página de Facebook. Bienvenidas, bienvenidos para quien nos acompaña por este medio del Facebook. Vamos a tener ahorita los micrófonos desactivados y el chat también para que podamos disfrutar de este evento al máximo. Y en cuanto Oscar nos indique, vamos a activar todos los medios de comunicación para que todas y todos ustedes puedan participar al final del evento. Bueno, me gustaría comentarles, así como cada sesión, de qué trata este proyecto de Engrama para quien es nuevo y nos acompaña por primera vez. Las vivencias que hemos experimentado, sean buenas o malas, muchas veces nos dejan marcados. Es decir, dejan una huella a nivel neuronal en nuestro cerebro. A estas huellas se les conoce como engramas. Entonces, ¿qué es el Clúster Cultural Engrama? Es un espacio virtual que tiene como objetivo dejar una huella o aprendizaje en cada uno de los participantes, sean expertos o nuevos en el tema, sean locales o internacionales. Lo importante es crear esas conexiones para dar paso al aprendizaje, que aprenderemos aquí en Engrama diversos temas en el ámbito cultural, psicoanalítico, filosófico, artístico, entre otros, impartidos por expertos en el tema. Y ahora sí tengo el honor de presentar a Oscar Quiroga. Él es licenciado en Psicología por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, psicoanalista, docente universitario en la materia de psicoanálisis, Escuela Francesa 1, cátedra de la doctora Diana Rabinovich, donde dicta seminarios, autor de múltiples trabajos publicados en libros y en formato digital, autor del libro El nombre propio y la nominación, un recorrido genealógico, Letra Viva, Buenos Aires 2019, ex supervisor clínico del Centro de Salud Mental número 1, Buenos Aires. Ha dictado y dicta seminarios, charlas y conferencias en distintos hospitales y centros de salud de la ciudad de Buenos Aires. También ejerce su práctica clínica en la ciudad de Buenos Aires, junto con tareas de transmisión del psicoanálisis, y aquí en el Clúster Cultural Engrama participa activamente. Ya hemos tenido diversas conferencias que les recomiendo que revisen. Si no lo han hecho, está en la sección de videos de la página de Facebook. También ya diversos seminarios y estamos a punto de iniciar uno nuevo en el mes de septiembre, que ya les iremos dando la información al finalizar del evento. Ahora sí, bienvenido, Oscar, adelante. Bueno, muchas gracias. Buenas noches o buenas tardes, depende de donde esté cada quien. Como bien decía Carlos, el título que había pensado para la conferencia es ¿qué orienta la escucha del analista en la praxis analítica? Y si uno hace una primera consideración del título, indudablemente el primer vistazo es que hace referencia a aquello que pudiera funcionar de alguna manera como brújula orientando la cura. Sin embargo, y en la misma medida, podríamos decir que interrogarnos respecto de qué es lo que orienta la escucha analítica determina la orientación misma. O sea que determina no solo el punto de partida respecto de qué es lo que sirve de orientador, de eje rector, sino el lugar hacia el cual la práctica analítica se dirige. En este sentido, pensaba, hace unos minutos antes de conectarme, pensaba que todo esto que yo voy a intentar transmitirles hoy, que quería compartir con ustedes, de alguna manera habría que considerarlo topológicamente. ¿Por qué topológicamente? Porque involucra no solo algo que está de alguna manera, y lo digo totalmente adrede, detrás, determinando o poniendo en marcha un movimiento, sino también el lugar hacia el cual ese movimiento se dirige. Entonces tenemos como dos puntas, de alguna manera, o dos coordenadas, que son, por un lado, la brújula, que habría que tomar en el sentido de esa orientación a lo real que domina una buena parte de la enseñanza de Lacan y que merecería ser interrogada, ¿sí? Y en la misma medida involucra esa afirmación de Lacan que es tan, digamos, contundente como enigmática, cuando dice, ¿no? Y en este contexto de Engrama hemos trabajado sobre eso, el psicoanálisis no es una terapéutica como las demás. Y esa diferencia involucra a sus medios y a sus fines.
Preguntarse por la orientación es preguntarse por los medios y los fines. O sea que es preguntarse por la especificidad de la práctica analítica. Por supuesto que, como solemos hacer habitualmente, y así organizamos este trabajo que venimos haciendo y organizando con Carlos en distintos seminarios a lo largo ya de más de un par de años, en general estas conferencias son como la introducción o el pantallazo con el cual nosotros queremos proponer un tema, presentar un tema. Y que respecto del seminario que vamos a empezar el 6 de septiembre, es la fecha exacta, ¿no? Sí, el miércoles 6 de septiembre, el tema y el título del seminario es una genealogía de lo real en psicoanálisis, en el cual nosotros vamos a hacer un recorrido genealógico puntualmente para situar determinados abordajes que Lacan realiza de lo real. Entonces, en cuanto a la orientación del psicoanálisis, que nosotros vamos a trabajar hoy, tendríamos que tener siempre como referencia, casi podríamos decir como una hipótesis clínica inevitable, a ese punto de atolladero que en el sujeto constituye lo real. Por eso yo, de alguna manera, pensé la conferencia de hoy organizada a partir de una introducción breve, acotada, no muy extensa, que de algún modo sitúa ciertas coordenadas que me interesa destacar, y para adentrarnos después en algún trabajo sobre estas coordenadas, me voy a dirigir al seminario 7 de Lacan. Y esencialmente no porque no pudiera tomar otros, sino esencialmente porque respecto de la orientación clínica del psicoanálisis, el seminario 7 es una bisagra. No es la única, indudablemente, pero quizá es la primer bisagra determinante. Puntualmente, digo, para quienes quieran ir a revisar estos textos después, yo me voy a detener sobre el capítulo 23 del seminario 7, pero podrían tomarse los últimos 3. Donde Lacan interroga, podríamos decir, la estructura misma del dispositivo analítico en función de la estructura de la tragedia griega clásica. Empezamos entonces planteando que hay una orientación clínica del psicoanálisis, la que implica que la cura analítica tiene un sentido. Hay una aspiración de Lacan que nos compromete a todos, en todo caso, ¿no? Un planteo de Lacan que nos pone... Los invito a, si pueden prender las cámaras, es como mucho más dinámico, va a hacer que nos veamos y esas cosas. ¿Sí? Gracias. Decía que hay un planteo inicial de Lacan que nos pone en apuros a nosotros, a los psicoanalistas, porque consiste en establecer que el analista tiene que dar razones de su acto. Para quienes me vienen escuchando en algunos lugares, como en Grama, por ejemplo, ya me han escuchado referirme a esto en múltiples oportunidades, principalmente porque cada vez me resulta un tópico más importante. ¿Qué significa que el analista tenga que dar razones de su acto? Que el analista tiene que justificar lo que hace. O sea que ese justificar lo que hace de la práctica analítica algo muy distinto a un vamos viendo, pongámosle, ¿no? O sea que la dirección de la cura, la orientación práctica del análisis, responde a una estructura que le hace posible a Lacan afirmar al inicio de su versión del sujeto: no hay praxis sin estructura. ¿No? Para toda aquella discusión sin sentido, vacua, desde mi perspectiva, que consistiría en oponer, como si eso fuese posible, el concepto con la práctica, como si fuesen cosas separables. Primer cuestión que Lacan plantea, y que en su momento, hace ya tiempo, trabajamos en un seminario acá en Grama: el analista dirige la cura, lo que significa que no dirige al sujeto, primer sentido de la orientación. Entonces, si dirige la cura, la pregunta es acerca de la brújula, o sea, acerca de aquella, yo lo llamé coordenada, lo podemos llamar de otros modos quizá, ¿no? Aquellos conceptos
es otra manera de pensarlo, inconsciente, repetición, transferencia, pulsión, los fundamentos del psicoanálisis, a partir de los cuales el analista orienta la escucha, ¿no? ¿Qué orienta la escucha en una praxis que tiene como punto de partida la imposibilidad de la cura tipo? Porque si la cura tipo fuese posible, entonces todo sería mucho más fácil, menos complicado, ¿no? Seamos honestos con eso. Si hubiese una cura tipo, tendríamos alguna especie de manual, como el manual que uno tiene cuando se compra un auto, ¿no? Que te dice más o menos cómo funcionan los botones y hacia dónde hay que ir. Bueno, no hay nada de ese orden en el psicoanálisis. ¿Y eso por qué? ¿Por qué hay prácticas clínicas que están estandarizadas, protocolizadas? La práctica analítica no responde a ningún estándar precisamente por el estatuto del sujeto al que se dirige. El concepto del sujeto en psicoanálisis es probablemente lo más subversivo del planteo de Lacan. Entonces, la imposibilidad de la cura tipo testimonia de que hay en el sujeto una imposibilidad de estandarización. Punto complejo, ¿no? Siguiendo a Freud, consideramos que se va a un sujeto y con el que sigue, nada de lo que usamos antes sirve, porque el que viene es otro, en una singularidad imposible de homogeneizar. Por consiguiente, entonces, esto justifica que el psicoanálisis, más allá de las palabras, digo, llevado a los conceptos, carece de técnica. Entonces, ¿qué encontramos muchas veces en los trabajos formativos, digo, ¿no? Por los cuales en mayor o menor medida hemos pasado todos en algún momento, ¿no? Que aquel practicante del psicoanálisis en sus primeros pasos, no importa cuántos años lleven eso, en sus primeros pasos, se dirige a un analista para supervisar en busca de una técnica que lo oriente, o sea, de un saber hacer. ¿Dónde? Precisamente donde hay una imposibilidad de estandarización. Eso hace a la práctica analítica una clínica solidaria de la dificultad. Y eso es un problema. Pero es un problema ineludible. Dificultades, contradicciones, callejones sin salida. Esa serie no es mía, es de Lacan, del Seminario 5. Y ustedes la pueden encontrar en la publicación, ¿no? Tanto la que hicieron los colegas de Engrama como algunas que hice yo en mis redes sociales, ¿sí? Publicitando esta conferencia. Había un pequeño texto, ¿no? Unas líneas que incluía esta serie. Las dificultades, las contradicciones y los callejones sin salida constituyen la trama, Lacan dice el tejido de la práctica analítica, ¿no? O sea que hay una estructura de la práctica que está ordenada en función de un impas. Y lo que voy a intentar dar cuenta hoy es no solo del impas, sino de qué modo se pone en juego en nuestra práctica. Demos un rodeo. Si el sujeto solo adviene a la existencia por situarse como causa del deseo del otro, pero eso lo captura, o sea, le habilita la entrada en la misma medida en que lo fija, lo detiene, lo petrifica. La pregunta clínica entonces es ¿qué podría liberarlo de esa captura? Y esa es una pregunta por la eficacia del psicoanálisis. Si el psicoanálisis no pudiera mejor, de algún modo, habilitarle al sujeto algún margen de libertad, ¿por qué alguien se sometería a semejante cosa? ¿Para qué? Con lo cual entonces, en este punto nos vemos frente a una paradoja, y utilizo el término paradoja adrede. Es mi lectura. Paradoja es el concepto que ordena todo el planteo de Lacan del Seminario 7. Saquemos el término paradoja y el seminario se transforma en otra cosa. Porque si bien hay paradojas filosóficas, la paradoja toma una potencia mayúscula a partir de la lógica, fundamentalmente a partir de la teoría de conjuntos
la dimensión de lo infinito y el planteo fregeano. ¿Cuál es la paradoja? Que para su advenimiento el sujeto requiere de un otro deseante, o sea, en falta. Porque si no estuviese, si el otro deseante no se pusiera en juego, ¿qué lugar habría para que el sujeto pudiese advenir? Pero al sujeto, al situarse el sujeto allí, alojándose en ese deseo, en la misma medida en que toma lugar, obtura el deseo del otro, ofertándose precisamente como objeto del deseo. Primera tensión, entonces, decidí llamarlos tensión, ¿no? Como para marcar precisamente que hay ahí una dificultad, que la paradoja como concepto plasma de una manera palmaria, clarifica, ¿no? La primera tensión es que el sujeto no es como causa del deseo lo que es como objeto del deseo. Y esa es una tensión clínica. Porque el sujeto se oferta al deseo del otro. Y como vamos a ver, el análisis lleva, o en todo caso es su aspiración, digo, la de la dirección de la cura, llevar al sujeto de esa posición de tapón a la posición de un deseante. Y ahí empieza a cobrar forma la orientación. La pregunta de Lacan respecto de, ¿no?, si el sujeto queda alojado en la misma medida que el significante lo petrifica, entonces, ¿qué podría liberarlo de ese efecto? Lacan discute el modo hegeliano. ¿Cuál es el modo hegeliano? La violencia. La captura en la dialéctica del amo y el esclavo, Hegel la trasciende a partir de la violencia, si es que la trasciende. No será tampoco a través del trabajo. El trabajo, paradojalmente, no libera. Y digo paradojalmente porque el análisis es un trabajo. Lo que libera al sujeto es la función del deseo, cuya puesta en acto requiere indudablemente de un trabajo. Pero vamos a ver que no es un trabajo cualquiera. La función del deseo podrá entonces eventualmente abrirle al sujeto un margen para el deshacimiento, pero al precio de una pérdida. Hay una primera línea entonces que nosotros podemos desprender de esta tensión. Una primera línea que orienta la escucha y que no tiene ninguna garantía, que es que el psicoanalista lleva al sujeto a una encrucijada. No tiene ninguna garantía, porque no siempre el sujeto permite que el trabajo lo lleve a esa encrucijada. Y por otro lado, llevado a esa encrucijada, el que decide es el sujeto. A mí me gusta plantearlo en estos términos. El analista lo acompaña hasta la puerta y en ese momento da un paso atrás, porque no decide nada el analista. En esa encrucijada, las dificultades, las contradicciones, los callejones sin salida se ponen en acto. Y este pasaje, porque el pasaje a la encrucijada coincide con el tránsito desde el deseado al deseante. El sujeto neurótico rehúye la posición deseante, porque se acomoda a la posición de ser deseado. Y una equivalencia podríamos situar en relación al amor. No es lo mismo ser amado que ser amante, más allá de las resonancias eróticas que ese término tiene en castellano. ¿Cómo sería posible que el psicoanálisis, un psicoanálisis,
habilite ese tránsito en un sujeto. Lo diría así. El psicoanálisis lo logra en la medida en que el trabajo analítico inconsiste, indemuestra, incompleta e indecide. Esos son los 4 términos que en ese escrito monumental, que se llama Leturdí, monumentalmente difícil además, ¿no? Digo, es un escrito que uno efectivamente podría trabajar a lo largo de años, porque es oscuro. El último gran escrito de Lacan, él sitúa esta serie de términos cuando se pregunta qué característica debiera tener un discurso que haga posible un acceso a lo real como impas. Un discurso que indemuestre, inconsista, incomplete o indecida. ¿Qué es lo que hay que inconsistir, indemostrar y etcétera? Todas aquellas respuestas que el neurótico sostiene para mantenerse a distancia de la castración. O sea que si el psicoanálisis trabaja con las dificultades, con los callejones sin salida, es porque su mira es interrogar para hacer inconsistir aquella respuesta con la cual el sujeto se defiende del efecto castrativo. Con lo cual entonces, y esto es toda una paradoja, la eficacia analítica se soporta del hecho de que el psicoanálisis hace fallar, malogra, malentiende, equivoca. O sea que estamos hablando de un trabajo que transita desde el sentido coagulado de la neurosis al sinsentido. De ese sistema de creencias, lo llama Lacan también, que es la visión que el sujeto tiene del mundo, de lo que es el vínculo con los otros, de lo que debiera ser un vínculo amoroso, de lo que espera del otro, de lo que cree que el otro le debe, de lo que cree que son sus dificultades. De distintos modos eso configura un sentido coagulado. El trabajo analítico consiste en malograr ese sentido. Porque la mira del trabajo analítico es lo que esos sentidos velan, obturan. Me parecía entonces que el seminario 7 y puntualmente el capítulo 23 podía ser una gran ocasión para interrogar esta línea que les propongo, ¿sí? Y empecemos por el título. El título es cuanto menos llamativo. A mí me llevó varias lecturas caer en la cuenta de qué es lo que estaba haciendo Lacan al poner ese título. Y tengo un problema, porque el título no lo puso Lacan, porque es un seminario, ¿sí? Pero Lacan trabaja esta cuestión que el título plasma. El título es Las metas morales del psicoanálisis. ¿El psicoanálisis tiene metas morales? Más situándonos en el seminario 7, donde Lacan dice, la experiencia moral es la satisfacción de la pulsión. Y en ese mismo contexto sitúa la distancia entre la pulsión y el deseo. La mira a la brújula que orienta y que gran parte del psicoanálisis lacaniano parece haber olvidado. La brújula que orienta la práctica analítica es el deseo.
nunca la pulsión. Entonces, ¿qué significa las metas morales del psicoanálisis? Casi uno de los puntos de partida del seminario. En el seminario hay una serie de contraposiciones que es muy interesante, ¿no? En Lacan hay, me permitiría decir, una estructura de las relaciones. Sincrónicamente, yo tomo 30 años, lo que puedo hacer es rastrear genealógicamente cómo Lacan trabaja con relaciones. En ese punto Lacan está inmerso en un contexto que excede al psicoanálisis y que tiene que ver con un cambio que afectó al campo de la ciencia y que produjo efectos en un montón de lados, entre ellos el psicoanálisis. Lacan es quien en el campo del psicoanálisis extrae estos efectos y los usa. El concepto de sujeto es indisociable de esa operación. Entonces, hay una estructura de la relación en la medida en que el psicoanálisis conlleva partir de una ruptura con lo absoluto. Bajamos eso drásticamente. ¿Qué significa una ruptura con lo absoluto? No hay ser del sujeto. No hay. El sujeto no tiene ningún ser, no tiene ningún en sí. No consiste. Entonces es lo que un significante representa para otro, y ahí está la relación. Se contraponen dos términos. El que me interesa particularmente destacar a los fines de nuestro interés de hoy, el tema, es la distancia que Lacan plantea entre el deseo y el servicio de los bienes. El ensueño burgués lo llama Lacan. ¿Qué significa eso? Que el analista debería apostar a la pobreza, casi al modo de un monje mendicante del medioevo. Lacan no era nada de ese orden, Lacan era un señor acaudalado, digamos. La contraposición entre el deseo y el servicio de los bienes es algo que afecta a la estructura misma de la práctica analítica. Y es interesante cómo él lo toma, ¿no? Vieron que cuando uno lee estas cosas de Lacan, en cada lectura, no siempre, ¿no? Pero muchas veces en una nueva lectura puede encontrar algo que quizá le había pasado desapercibido en alguna lectura previa. A mí me pasó eso con un término que encontré. Lacan dice que la ética es un tema arriesgado. Y nunca le había prestado atención a esa palabra, y la tenía subrayada. Arriesgado. ¿Por qué es un tema arriesgado? Pero no cualquier ética, la del psicoanálisis es un tema arriesgado. Porque no es una ética del amo antiguo. No es el amo a secas. ¿Qué significa? Que la ética analítica, no, me corrijo, la ética del psicoanálisis no dicta un a priori adecuado. Eso sería una técnica. Eso sería la estandarización. Eso sería la posibilidad de una homogeneización. La ética del psicoanálisis es un campo arriesgado porque cabalga entre el deseo y la transferencia. Y hay pocas cosas tan incómodas en la práctica analítica como la transferencia. Porque el analista debe prestarse a jugar un papel que tiene poco de cómodo. Por múltiples razones tiene poco de cómodo. Este cierto cabalgar entre el deseo y la transferencia le abre el campo en el cual Lacan podrá entonces interrogar, otra vez dice, los fines y los medios del psicoanálisis.
lo que hace del psicoanálisis una terapéutica, dice Lacan, una práctica, diría, me gusta más, que no es como las otras. Este aquí entonces que la afirmación, las metas morales del psicoanálisis es una crítica. No es un planteo, no es una propuesta, es una crítica. El psicoanálisis tendría una meta moral allí donde pudiera pretender, como orientador de la práctica, una normalización psicológica. Por ejemplo, el acceso a un objeto complementario, genital y maduro, si es que algo de ese orden existiese. Lacan es contundente en múltiples modos. Pretender una normalización psicológica del sujeto implica una moralización del psicoanálisis. O sea, conlleva una idea de bien. ¿Por qué el analista podría creer que detenta la claridad para mostrarle al sujeto cuál es su bien? ¿No se transformaría el analista en ese punto en una especie de garantía? ¿Cuántas veces el sujeto nos viene a pedir una garantía tal? Y la dificultad que tenemos en la transferencia es dar una respuesta que no responda. Y eso es otra forma de la dificultad. O sea, que el diálogo analítico, si lo podemos llamar así, no se interrumpa y que eso no consista en una respuesta que garantice, porque el analista no puede garantizar. No puede ni siquiera garantizarle al sujeto que su destino trágico sea evitable. Y quizá no lo puede evitar. La implicación moral del psicoanálisis sería promover o propender incluso una genitalidad posible allí donde la castración impide la complementariedad sexual. Situación la de la genitalidad que Lacan llama, bueno, una felicidad sin sombras. ¿Habría una con sombras? ¿O es un oxímoron pensar una felicidad con sombras? Propongo una distancia. Quizá el asunto no es la felicidad. Quizá el asunto es la alegría. Y es interesante porque en este punto, o sea, ahí donde la felicidad no es posible. Yo he tenido muchas discusiones de distinto tono, ¿no? Por supuesto, sobre este tópico de la felicidad, ¿no? Porque eventualmente podría uno en algún momento, en alguna circunstancia, ser el destinatario de la pregunta respecto de qué cree si la felicidad existe o no existe. Y convengamos que en algunas situaciones sociales, por ejemplo, decir, no, la felicidad es una ilusión, no promueve demasiado el espíritu festivo, ¿no? Como suele ser un tanto molesto muchas veces. Pero bueno, no hay idea de la felicidad que se desconecte de la complementariedad o de alguna forma de la ilusión totalitaria, de totalización, quiero decir, o de la unificación. Y ahí entonces donde Freud mismo dice, que dice, la felicidad no está contemplada en el programa de los hombres. Allí mismo Lacan recurre a una instancia clínica con la cual nos las vemos a diario, que es una instancia clínica que Freud descubre en el sujeto y que es el testimonio de una paradoja. Otra vez la paradoja. El superyo.
Cuanto más sacrificios el sujeto lleva a cabo en su nombre, más feroz se torna. Primer punto importante, entonces. El psicoanálisis no va de la mano de ninguna forma de restricción. El psicoanálisis no podría dirigirse a alguna forma de restricción. Esto es importante cuando nosotros tratamos con adictos, ¿no? La mayoría de los tratamientos, al menos que existen acá en Argentina, eso es medio ya a esta altura, está como globalizado, ¿no? Tratamientos comunitarios, son tratamientos radicalmente restrictivos, donde al sujeto se lo desconecta de todo aquello que pudiera tener algún vínculo con el tóxico en cuestión, el que fuese. Sostengo, lo discuto, lo he discutido muchas veces, que eso no sirve, no funciona. A lo sumo permite un cambio de objeto, pero no toca la pulsión. Vamos a proponer más hacia el final, ¿qué habría en el lugar de eso? Tenemos entonces una contraposición entre la aspiración a la felicidad. Lacan es claro. Cuando alguien se dirige a un analista, lo que le demanda es la felicidad. Está fuera de discusión. No importa cómo llame a esa felicidad. A eso, a esa demanda, se contrapone una antinomia, dice Lacan, de la que testimonia el superyo. O sea que el superyo es, en su paradoja, o en su carácter paradojal, lo que testimonia que hay algo en la satisfacción del ser hablante que no anda. El campo de la satisfacción en el hablante está afectado por algo que impide que el sujeto acceda a la satisfacción esperada. Nunca es. ¿Debiera serla? No, por suerte no. Esto le permite a Lacan una diferencia fundamental para pensar la orientación, que es la diferencia entre el deseo y el goce. Sucintamente, el goce, sin entrar en detalles respecto de un concepto que es por lo demás muy complejo, el goce es definido en este seminario como la satisfacción de una pulsión. No entramos en más detalle de eso porque requeriría un trabajo aparte. Esta distancia entre el deseo y el goce abre el campo a partir del cual el analista orienta su escucha. Y la orientación es al deseo. Lacan habla ahí de un desgarro del ser moral del hombre. Desgarro que Freud pone en primer plano, vía la castración, vía lo paradojal del superyo. Pero que efectivamente podría, comillas, literal de Lacan, ser olvidado allí donde el analista se embarca en alguna forma de la promesa, prometiendo una normativización por lo demás imposible. Esta situación, que podríamos en todo caso discutir, y estaría bueno que al final, cuando podamos conversar, si quieren la podamos retomar, este olvido que cae del lado del analista, podría ser considerado o un error de juicio, casi al modo de Creonte en la tragedia de Antígona, o una falta ética. Esta situación es todavía muchísimo más acuciante en cuanto al análisis del analista. Porque a partir de Freud, formalizado por Lacan, un analista es el resultado de un análisis. Ejerza o no ejerza, no importa. Si el analista es el resultado de un análisis, ¿el analista podría considerarse un producto terminado?
¿Qué sería el analista como producto terminado? ¿El que tiene todas las respuestas? ¿Se espera de un analista que tenga las respuestas? Indudablemente sí. ¿Debiera tenerlas? Por favor, no. ¿Qué escucha haría posible el concepto de un analista como un producto terminado? O sea, o también, ¿qué hace posible que un analista escuche? Decía hace unos días en otro lado, ¿qué es necesario perder para poder escuchar? Porque no es voluntario escuchar. ¿Se escucha o no se escucha? En cambio, yo voy a la universidad, curso las materias, doy los exámenes, me completan la libreta, una vez que termine con todas las materias, voy al departamento que corresponda y solicito que me otorguen el título. Está garantizado mientras yo apruebe las materias. Escuchar no. Esto es parte de los atolladeros, los callejones sin salida, las dificultades y los obstáculos. La formación analítica, teniendo en cuenta que el analista es el resultado de un análisis, la formación analítica es una apuesta sin garantías. Y eso vale para todos, por supuesto. Desde luego que en la singularidad de cada quien. Vuelve Lacan a esta distancia entre el deseo y el servicio de los bienes para volver a ponerlos en contraposición y para interrogar a partir de eso el modo en que el analista se dirigiría al servicio de los bienes. ¿Qué es el servicio de los bienes ahí? ¿Es acceder a cosas materiales? Bueno, quizá esta afirmación de la página 361, bueno, no sé si hay distintas versiones, ¿no? Seguramente con distintas paginaciones. En la página 361 dice Lacan: hacerse el garante de que el sujeto pueda de algún modo encontrar su bien mismo en el análisis es una suerte de estafa. Es un planteo fuerte, ¿no? Porque el bien podría ser la curación. Yo me voy a poder curar, y ahí la estafa sería decirle sí. ¿Y yo qué sé si se va a poder curar? ¿No? En el seminario del primer semestre, trabajamos acá en Engrama, surgió en un momento una pregunta, de alguien que está acá, veo, que nos permite retomar esta cuestión de la estafa. El sujeto va al análisis a buscar lo que le falta y se encuentra con lo que no hay. Eso impide la estafa. Si el analista le pone nombre a lo que le falta, eso es una estafa. Es fuerte la palabra estafa. Porque la estafa, esa posición del analista, escondería una exigencia, ¿no? Incluso Lacan llama ahí al analista un puritano. Es un moralista en último término, ¿no? Ese cierto puritanismo implica cierto ascetismo del analista respecto del deseo, ¿no? Precisamente allí donde el deseo, más allá de su normativización constitutiva, el deseo resiste a toda tentativa de homogeneización. Entonces, si no hay homogeneización posible, ¿cómo definir el bien del sujeto? ¿Quién más que el sujeto, en la radical soledad, podría asumir el riesgo de situar un bien? En este punto, entonces, tomando incluso a Spinoza, en el seminario, entre el seminario 6 y su versión del sujeto, Lacan se pregunta, ¿cuál es la esencia del hombre? Y se responde, el deseo es la esencia del hombre.
El deseo, en este sentido, da la estructura de la condición humana. Por su íntimo vínculo con la muerte. La muerte es un tópico del seminario. Ahora, no es el cesar de la vida la muerte. No es el momento donde nos despedimos de este mundo. La muerte es un poco más sofisticada en el psicoanálisis y puntualmente en este texto. La podemos tomar, por lo que nos interesa marcar, como la mortificación que el significante introduce en el hablante. La muerte implica entonces en aquel, iba a decir aquel que habla, y me siento más tentado en decir aquel que es hablado. La muerte conlleva la finitud, la paradoja, la aporía, con lo cual el deseo se asocia a un límite en el sujeto. Es de ese límite que el analista se sirve, cuando inconsiste, cuando indemuestra, cuando indecide, cuando incompleta. Pone en forma aquello que a la verdad le hace tope. O sea, pone en acto el límite. Y el psicoanálisis entonces se dirige a llevar al sujeto a vérselas con el desamparo. Precisamente por desbaratar las coartadas. Las coartadas con las cuales el sujeto soporta la ilusión de un otro. No importa si dice que sabe que el otro garante no existe, eso es literatura. No tiene mayor importancia que lo diga. El sujeto neurótico está soportado de una posición que presupone que en algún lado hay un otro. O sea, allí donde la neurosis soporta un otro ilusoriamente completo, el psicoanálisis lleva al sujeto al punto donde hay nadie. ¿Qué es lo que le provoca pavor a los niños en la oscuridad? Que haya nadie. Por eso la mera palabra del otro lo calma, aunque sea a la distancia. Eso es lo que antes llamé su soledad. Y hay en la página 362 una diferencia interesante entre dos términos alemanes, que por supuesto me voy desde ya a disculpar por la pronunciación, porque seguro está mal, pero bueno. Uno es el término abwarten, que quiere decir esperar, aguardar, mantenerse a la expectativa. Es un verbo. El otro término es el término erwartung, que es un sustantivo, y que habla de la espera, de la expectación, o la expectativa. Diría que en algún sentido estos dos términos lo que hacen es contraponer la posición de la espera fantasmática con el apronte angustiado, que se pone en forma cuando el sujeto se las ve con la castración. Entonces, el análisis lleva al sujeto al punto donde en última instancia se trata del riesgo que decida asumir, porque no hay ninguna respuesta a priori que sea verdadera. Pero para llevar al sujeto allí y para dejar claro que no hay ningún tipo de carácter temerario ni alocado del lado del analista, el analista debe acompañar al sujeto en el tránsito que implica atravesar el campo trágico. ¿Qué es el campo trágico?
es el campo de la verdad de su historia. Eso es el campo trágico. O sea que el analista puede acompañar, no lo lleva, acompaña al sujeto hacia ese punto de desamparo que implica lo real, pero habiendo primero atravesado la historia. O sea, se llega a lo real desde lo simbólico. Desde ningún otro lado, no hay otra posibilidad. Este campo trágico es lo que Lacan encuentra en la tragedia antigua. Hay que leer la tragedia antigua. Sófocles, Eurípides y el tercero se me fue. ¿Sí? Nos quedaron 3 trágicos griegos. ¿Sí? Había muchos más. Las obras de estos 3 quedaron. Lacan esencialmente toma Sófocles. Y acá hace referencia a una de esas tragedias, que es Edipo, pero también toma Lear, ¿no? El rey Lear de Shakespeare, que de alguna manera cabalga, porque no es la tragedia moderna de Claudel, pero tampoco es la tragedia antigua del helenismo clásico, ¿no? ¿Qué encuentra en la tragedia? Una escena, un mandato, o sea, un entramado significante, lo llamamos la verdad, que comanda y empuja al sujeto al deber. Y la pregunta es cómo esto se entrama en la demanda analítica, cómo comanda la demanda de análisis. Dice, muy a menudo no hay, en los deberes que el hombre se impone, pondríamos ahí el neurótico, más que el temor de los riesgos a asumir si no se los impusiese. O sea que la neurosis conlleva una gran dosis de cobardía. Sin embargo, el analista no debe empujar al sujeto al heroísmo. Si quiere ser un cobarde, ¿quién sería el analista para impedírselo? Porque si no, restituiríamos la idea de un bien. Está mal ser un cobarde. ¿Y quién dijo que está mal ser un cobarde? Lo que pasa es que no suena bien. Hay que llamar a las cosas por su nombre, dice Lacan, con lo cual uno en general ya se prepara, porque lo que viene después puede ser un tanto contundente, ¿no? Y no es porque se lo coloca ahí detrás de un triple velo analítico, que no es esto lo que eso quiere decir. Lo que el análisis articula es que en el fondo es más cómodo padecer la interdicción que exponerse a la castración. Allí donde se queja, para el sujeto es más cómodo el padecimiento de su esclavitud que el efecto castrativo. O sea, el trabajo del análisis bifurca el camino que le permite al sujeto una elección, podríamos decir, entre un deber costoso o el riesgo que evita. Allí situamos el pasaje del deseado, posición fantasmática, a un deseante que tiene linda prensa, ¿no? Preguntada la mayoría de los sujetos que van a un analista, ¿y usted quiere conectarse con el deseo? Y todos van a más o menos a decir que sí, si estudia psicología con más razón todavía, sí, por supuesto, por eso vengo. Pero en el punto donde se acerca a eso, como el deseo conmina más allá del principio, más allá del principio del placer, siempre va a haber algún recurso a mano. Me encantaría seguir viniendo, pero lamentablemente tengo que interrumpir. En esa elección queda involucrado el superyo como instancia moral. Instancia que se constituye en la declinación edípica, y es la, ¿cómo la llamamos? La inscripción, la asimilación, dice Freud, de las figuras de autoridad. ¿Por qué lo volvemos a traer? Porque el superyo testimonia de una prohibición, de un mandato, de un deber moral, de un destino trágico.
Lo que le acabamos de leer es que Lacan afirma que la neurosis prefiere, no digo elige, prefiere el destino costoso, o sea, someterse a la prohibición, para no vérselas con la imposibilidad. Porque el nombre del padre en el tránsito edípico prohíbe algo que estructuralmente es imposible. O sea que la prohibición es una tramitación, una defensa frente a lo imposible. Esta imposibilidad es evitada por el neurótico porque cobra la forma de un riesgo absoluto. Si no hay garantías, ¿corro el riesgo o no corro el riesgo? Un sujeto decía esta tarde frente a la hipótesis de una decisión que está en tránsitos eventualmente de tomar a partir de una lectura de lo que pudo haber sido eso en su pasado, ¿no? Y toma la idea del riesgo. Y el asunto es que ahí no hay ninguna respuesta. El sujeto asume ese riesgo o decide no asumir ese riesgo. En cualquier caso va a pagar un costo. Lo que no se sabe muchas veces es cuál es. A veces sí se sabe cuál es. También la contraposición es entre la impotencia o la imposibilidad. ¿Qué elige el sujeto? ¿La impotencia del mandato o el efecto liberador de esa imposibilidad? Lo que pasa es que el efecto liberador de la imposibilidad lo deja el sujeto en la soledad. Y la soledad es difícil de transitar. No es una soledad absoluta, por supuesto. Dos tópicos clínicos interesantes introduce Lacan. En primer lugar, el problema del duelo. Que podría sonar, ¿qué tiene que ver el duelo con todo esto? Yo frente a esas cosas suelo como armarme de paciencia. Si metió el duelo ahí es porque algo el duelo tiene que ver con el asunto. El otro tópico son las tres formas de la falta. Frustración, castración, privación. Que no son sino tres modos en los cuales la falta de objeto impacta en el sujeto. Pero que además estos tres modos de la falta incluyen cada una al objeto que a su vez la suple. Les propongo leer la introducción de esta tríada porque a Lacan lo que le interesa hacer foco, y esa es la lectura que les propongo, es sobre la privación. Proponía hace un tiempo que la privación podría pensarse como el eslabón indispensable que a Lacan le hace posible pasar del objeto del deseo al objeto causa del deseo. O sea, desde la posición del deseado a la posición del deseante. La privación es el eslabón sin el cual ese pasaje no se viabiliza. La privación es la operación que pone en forma la castración en el otro. La castración en el otro es ese riesgo de la soledad que el neurótico evita. Porque no nos confundamos. El sujeto va al análisis a encontrar un saber que le restituya al otro la consistencia perdida. Y es la posición ética del analista, acorde a la ética del psicoanálisis en la transferencia, la que produce la torsión que habilita el pasaje de la ilusión de la completud del otro a su barradura. Y ahí está la imposibilidad. La imposibilidad es la completud del otro. Y esto afecta al campo del amor, ¿no? ¿Qué distancia habría
¿Y cómo se las arregla el sujeto? Con el abismo que hay entre un sesgo del amor que suponga que nos complementamos a un sesgo del amor que se soporta de la contingencia. Todo sujeto está en condiciones de tolerar ese pasaje. El neurótico entonces evita el riesgo de esa soledad que la castración del otro pone en acto. Y allí es donde entonces entra en juego el duelo. Porque es posible asociar, enlazar, conectar el duelo y la privación. Un análisis es esencialmente un trabajo de duelo. Antes nos preguntábamos, ¿qué es necesario para que un analista pueda escuchar? Ahora preciso un poco más la pregunta. ¿Qué es necesario perder para poder escuchar? El análisis es un trabajo de duelo, decíamos, por el cual el sujeto, con el dolor que conlleva, no hay nada alegre en esto, el sujeto asume una pérdida. Ahora, ¿es cualquier cosa lo que el sujeto tiene que perder o debiera perder? Ciertamente no. Porque muchas veces el sujeto mismo dice, no, pero algo X, algo que sacó del otro, dice, pero no, esto está bien para mí. No es algo que me gustaría perder. Y hay cosas que el sujeto tomó del otro que no son para perder. Esa pérdida que el análisis lleva a la práctica no desconecta al sujeto del otro. Eso sería producir un cínico. El análisis no debiera producir un cínico. Lo que entra en la decisión, si se pierde o no se pierde, es su posición sacrificial. Esa posición sacrificial del neurótico, con la cual aspira a hacer consistir la ilusión del otro completo. Por eso decíamos, la orientación analítica es inconsistir, indemostrar, incompletar, indecidir. Ahí donde la neurosis soporta la ilusión de la completud, de la consistencia, de la demostración y de lo decidible. Freud le preguntó a Dora, ¿cuál es su papel en el desorden del que se queja? El planteo de Lacan en este seminario es difícil y podría plasmarse así. Si el deseo es el deseo del otro, la pregunta ética del sujeto o al sujeto es si quiere o no quiere lo que desea. Vamos a encontrar ahí un problema. Porque ahí es donde entra en juego el héroe trágico. Polínices, por ejemplo, el hermano de Antígona. El héroe trágico es Antígona misma es un héroe trágico. Aquel que es impunemente traicionado. ¿Para qué hace para que lo traicionen? ¿O en qué punto se traiciona? ¿Qué es lo que se trata de perder? ¿La ilusión del otro completo? ¿O la ilusión de que el sujeto porta un valor que pudiera completar al otro? ¿Qué es lo que se trata de perder? ¿La ilusión de que el otro es completable? ¿O de que conmigo pudiera alcanzarle?
En este punto es donde entonces se asocia esa posición de goce propio del fantasma con un valor narcisista, lo que lo va a llevar a Lacan a afirmar: el narcisismo es el reservorio del goce. Lacan irá paulatinamente asociando este trabajo de pérdida, ¿no?, en la elaboración del fin de análisis, a la perspectiva de un más allá del nombre del padre incluso. Se trata entonces, en la pérdida, de lo que está concernido en el fantasma del sujeto. ¿Qué es el fantasma? Es un menú, es un traje, es un campamento donde el sujeto se asienta, es un guión donde el sujeto cumple un papel. El fantasma es el sostén de la trama de la historia trágica, de la novela familiar. Pero tiene, por un lado, una estructura ficcional significante. Le conté alguna vez de mi tía y empieza, ¿no? Y después pasa otra cosa, y después pasa otra. Es la novela familiar, es un entramado. Pero el trabajo del análisis va puliendo eso, lo va recortando. Y de la novela familiar pasamos a un cuento, y del cuento pasamos a una frase. Y quizá de la frase pasamos a un poema al estilo del haiku, ¿no? Algo que conmina con lo inefable, algo donde el sentido es esquivo. Si el deseo, como deseo es el deseo del otro, el fantasma vela que al sujeto solo le queda gozar de desear. Entonces, lo que un análisis evidencia en un sujeto es que desea de desear, más allá de los objetos que pudieran eventualmente quedar implicados. Y a eso incluimos allí los objetos de amor. O sea, aquellos con quienes el sujeto eventualmente se va a vivir, se casa y tiene hijos. Dice, solo quien escapa a las apariencias puede llegar a la verdad. Agrego, de su deseo. O sea que para llegar a la verdad del deseo, que nada nos justifica que se pueda hacer otra cosa más que medio decirlo, hay que ir más allá del espejo. Es como pensar que se trata de trascender los velos ilusorios del fantasma. No casualmente, dice Lacan, Homero y Tiresias eran ciegos. O sea, no estaban atrapados por el engalanamiento del espejo. El neurótico está fascinado con su imagen en el espejo. Está atrapado por eso. El final de Edipo en Colonna remite a ese punto que ahí sí, por ser al final, Lacan califica como un gesto de cobardía de Edipo, de arrancarse los ojos para no ver. O sea, para seguir oculto detrás del espejo. Por eso entonces, y vamos acercándonos ya al final, hay una topología de la escena trágica, casi empecé con esto, ¿no? Esta topología de la escena trágica queda demostrada por la torsión de la transferencia. Les confieso que no encontré otro término, pero no me gusta el que encontré. La torsión de la transferencia vuelve evidente, no me gusta. Vuelve evidente lo que está tras los bastidores de la escena. ¿Qué es lo que está tras los bastidores de la escena? La posición sacrificial del sujeto.
aquello que el sujeto le oferta al otro. En algún lugar de su casa, el neurótico tiene un altar. Por supuesto, no tiene la forma del altar de las iglesias, cualquiera fuese, pero en algún lugar hay un altar. Es el lugar donde reza. Dice, no, yo no rezo porque soy ateo. Bueno, pongámosle. Donde le reza al otro, donde soporta su posición sacrificial. Dice Lacan, propongo que de la única cosa de la que se puede ser culpable, antes empezamos con el superyo, al menos en la perspectiva analítica, es haber cedido en su deseo. ¿Y ese su? ¿De qué deseo me habla? ¿Qué es ceder en su deseo? ¿Es realizar el deseo como deseo del otro o ir más allá de él? La culpa y la angustia son en este punto brújulas clínicas para el analista. Distintas. La culpa indica un actuar con el deseo, en orden a un bien, al bien de un otro incluso, dice Lacan. El neurótico se ofrece al bien de un otro. Por más enigmático que resulte esta afirmación respecto de su deseo, es un deseo lo que está en juego. Y dice Lacan que este actuar conforme al bien está muy lejos de ponernos al abrigo de toda suerte de catástrofes interiores. Es interesante porque Lacan no ahorra nada. En la misma medida en la que plantea con mucha claridad que el analista no puede empujar al sujeto al heroísmo, o sea, el heroísmo ahí sería que ir más allá del otro, en la misma medida está claro que si realiza el destino trágico, igualmente puede desatar una catástrofe. ¿O acaso no es lo que le pasó a Antígona? De lo que se trata es del destino del sujeto, o sea, de la cifra del deseo como deseo del otro. Este destino del sujeto se plasma en el modo en que el sujeto actúa su historia, en su cotidianeidad. Y ahí es donde Lacan sitúa el hecho de que si el sujeto renuncia al deseo, se traiciona. ¿Quién traiciona? ¿O quién se traiciona? ¿O es el sujeto quien se traiciona? ¿O tolera la traición de un otro? No sé cómo les parece esto. A mí me resulta de una relevancia clínica indiscutible. Porque el sujeto puede tolerar la traición de un otro, porque tolera que se traicionen sus expectativas, que se frustren lo que esperan, que no se realicen sus esperanzas. Precisamente puede ser el lugar donde el sujeto se pregunte, ¿sí?, si eso vale la pena. Es interesante esa pregunta, ¿no? Cuando él dice, no, ya no vale la pena, o sea que antes sí valía la pena. Ahí está la traición, porque esa pena es un penar. Lacan elabora entonces 4 proposiciones que leo muy sucintamente, ¿no? Están en la página 382, como punto casi ya de llegada, ¿no? La única cosa de la que se puede ser culpable es de haber cedido en su deseo. El héroe es aquel que es impunemente traicionado. Dice, esto no está al alcance de todo el mundo, es la diferencia entre el héroe común y el
el hombre común y el héroe. Para el hombre común, la traición que se produce casi siempre tiene como efecto el arrojarlo definitivamente al servicio de los bienes. Pero con la condición de que nunca volverá a encontrar lo que lo orienta verdaderamente en ese servicio. O sea que la traición deja al sujeto sin orientación. Cuarto, no hay otro bien más que el que puede servir para pagar el precio del acceso al deseo. Esto justifica que si bien el deseo del analista como operador transferencial es un deseo no fantasmático, no es un deseo puro. El analista no dirige al sujeto, pero dirige la cura y la dirige hacia el deseo, cosa que el sujeto puede no aceptar. El sujeto, en todo caso, paga el acceso al deseo a partir de un bien. Si el deseo es la metonimia de su falta en ser, el bien con el que paga es la posición de goce desde la cual remeda el feigning que lo constituye. O sea que para acceder al deseo el sujeto debe pagar con lo que obtura ese deseo, o sea, con la posición sacrificial del fantasma, que no es sino eso que el sujeto ofrece a la consistencia ilusoria del otro. Si el sujeto debe pagar con su goce, es lo mismo en un punto que afirmar que debe pagar con lo que pena. Y es ese pago el que constituye una pérdida. Gracias. Bueno, abrimos ahora, ¿te parece, Carlos? Desbloqueamos los micrófonos y, bueno, si quieren como para ordenarnos, levanten la mano o prendan el Sí, micrófono. hay que levantar la manita quien quiera participar para tener un poquito de orden y irles dando la palabra. Quien quiera participar, adelante. También voy a activar el chat por si quieren escribir por ahí alguna pregunta o comentario, igual en el Facebook. Vamos a estar muy pendientes. Bárbaro, no hay problema. Siempre sería mejor si lo pueden decir, más como dinámico, más que escribirlo. Por favor. Liliana, te activo tu micrófono. Adelante, una pregunta, por favor. Sí. No, por un lado, en realidad son dos, si me permiten. O sea, por un lado estaba pensando cuando te referías a el duelo, ¿no? Creo que acá el sujeto asume una pérdida y tiene que elaborar un duelo por esa pérdida, ¿no? Que asume, pero que a su vez también es un duelo del psicoanalista, porque el psicoanalista se pierde como tal en tanto psicoanalista. ¿Se entiende? Sí, pero no es... Sí, estoy de acuerdo con eso, es así, Lacan incluso lo trabaja con detalle. Me parece que la diferencia es que esa pérdida que afecta a la posición del analista no es una pérdida que alcanza al sujeto del analista, porque no hay nada de sí en eso. Sí, pero es cierto, hay una pérdida del lado del analista, ¿por qué? Porque queda desalojado de la transferencia. Claro. Y otra preguntita muy breve que te quería hacer. Por favor, sí, claro. Que dice que se pregunta si algo vale la pena. O sea, que precisamente cuando se pregunta si algo vale la pena, es una forma de traicionarse porque esa pena es un penar. Pero digo, viendo situaciones, por ejemplo, de pareja, ¿no? En la clínica, que dicen, no, he decidido abandonar a fulanito porque no valía la pena. Y la verdad es que yo creo que no deja de penar, al contrario, sale ganando dejando a este fulanito que no hacía su... ¿Se entiende? Digamos, más allá de la situación particular, digo, en el sentido de tomar algún ejemplo, claro, lo que quería referir con esto es que retroactivamente, aun cuando lo abandone, el hecho de que alguien diga ya no vale la pena es que alguna vez la valió. Claro. Para indicar ahí la posición sacrificial. Más allá de que eventualmente pueda cambiar un clavo por otro.
y buscarse el penar en otro lado, que es el estado amoroso corriente, podríamos decir. ¿No? Gracias, por tus preguntas. Me parece que había algo acá. Esquilo era el otro, muchas gracias, sí, Rosalinda, exactamente. Bueno, gracias a vos. Exactamente, me había olvidado, sí. Eurípides, Esquilo y Sófocles. Creo que Telma quiere participar, la veo con cara de que Sí, quiere. sí, y María Susana también, no sé si dice Adelante, chau o Telma. levantó la mano. Ok. ¿Cómo andás, Telma? Acá, muy bien. Espérenme, es que me quedé sin luz. Es que la que sigue y ahorita participo yo. Vas a ver, Carlos. ¿Qué pasó? ¿Se le cortó la luz? Ahorita participa, dice, ¿quién más quiere participar? Adelante, pueden activar la manita y ya para que puedan preguntar. Gracias. Tenemos a Fernanda. ¿Cómo Fernanda que anda, activó el Fernanda? micrófono. Adelante. Hola, ¿cómo están? Oscar, gracias ahí por la presentación. Quería preguntarte si se podría pensar, trayendo esta cuestión de las metas morales del psicoanálisis, como ahí con una cuestión de la meta moral del psicoanálisis, digo, como para hacer un juego con las palabras que se usan. Si, no, si tomado de esta forma, no se podría pensar esa meta moral del psicoanálisis justamente como una prohibición sobre cada una de esas metas sexuales singulares, por decirlo así. ¿Qué sería la meta moral? En realidad, cuando, yo no había leído ese capítulo, ¿no? Pero cuando vos lo enunciaste, yo escuché meta moral. Y entonces después... Ah, ok, pues el equívoco, o sea, lo que falló fue la escansión de la preposición. Exacto. Ok, ok, ok. No, a ver, eso es una crítica, quiero que eso quede claro, es una crítica que Lacan hace, ¿no? Porque Lacan lo que está leyendo es que esa propensión a estandarizar, que es lo que él discute con lo que comúnmente se llama los posfreudianos, ¿no? Toda esta corriente del psicoanálisis que por el abandono de la función de la palabra termina situando el análisis en lo imaginario, con la ilusión de alguna forma de totalización, él dice que eso conlleva una meta moral. Y que se contrapone además en este seminario en particular, porque el psicoanálisis no tiene metas morales. El psicoanálisis tiene una perspectiva ética, porque la ética apunta al deseo y la moral tiene que ver con la pulsión. Entonces, en realidad, digo, yo lo planteé al principio como una cuestión de un interrogante, pero tiene que quedar claro que lo que Lacan está haciendo ahí es una crítica, porque si vos seguís después en los capítulos que siguen, leyendo, mirá, ¿no? Todo el apartado, ¿sí?, de los capítulos 22, 23 y 24 se llama la dimensión trágica de la experiencia analítica. ¿Sí? Y el último se llama las paradojas de la ética, o has actuado conforme a tu deseo, que es lo que Lacan va a contraponer a esa meta moral que él discute con el psicoanálisis de su época. Es como cuando un analista le dice a un sujeto, no sé, bueno, usted debería hacer tal cosa. Eso es una meta moral, ¿no? Diana Rabinovich decía algo así como, bueno, ningún sujeto abandona un objeto de amor porque el analista le diga algo del estilo, mire, no se da cuenta que no le conviene, o no la cuida como corresponde, o no lo escucha. Sarasa. ¿Sí? ¿Sí? Gracias. Telma, ¿qué pasó? ¿Te quedaste sin luz? Ahí te activé, Telma. Telma, tu micrófono. Ahí está. No, no te escuchamos, ¿eh? Y actívalo, ahí está. ¿Ya? Ya. Ahora ¿Ya sí. me escuchan? Ah, ok, Ah. perdón, sí, me quedé sin luz. Bueno, yo anoté algo que me llamó la atención cuando dices un psicoanalista es el resultado de un análisis.
Me preguntaba si eso tenía que ver con que Lacan dice que el analista se hace en el diván, ¿no? Entonces, no sé, tiene relación con eso. Pero también me preguntaba ese análisis, ¿no? Terminable o interminable, ¿sí? Entonces, en tanto producto terminado, quiere decir que terminó su análisis, o sea, como que no me No, quedó claro a ver, eso del analista como producto terminado. no, eso fue una crítica. No hay tal cosa como un analista, como un Ok. producto. ¿Qué sería un producto terminado? Algo acabado, Ah, ¿no? exacto, Completo, ¿no? completo. Entonces, Lacan avanza precisamente en la dirección de contraponer el análisis no solo terminable e interminable, sino si él dice finito o indefinido, que Ajá. son términos que mezclan campos distintos, porque no dice finito o infinito, dice finito o indefinido, como él Ok. lo toma, ¿no? La cuestión esa. Entonces, el análisis, un analista es el resultado de un análisis en la medida en la destitución, de la destitución que ese sujeto que atravesó el análisis sufrió a partir de ese trabajo de pérdida. Eso lo Ok. habilitará a poder escuchar. Después ejercerá el psicoanálisis, se pondrá un almacén o se dedicará a la arquitectura. No importa, es totalmente irrelevante eso. ¿Sí? Ok. Pero entonces, no hay tal cosa como un producto terminado. La idea de un producto terminado sería una meta moral del psicoanálisis. Ok, ya, ¿Sí? gracias. A vos. Y acá me parece Acá que había una pregunta, ¿no? Benigna dice, quiere explicar un poco más cuando Lacan dice, el deseo del sujeto es el deseo del otro y también no ceder al deseo, parece que se refiere al deseo del sujeto. ¿Cómo se da esto? ¿Es un pasaje? A ver, en primer lugar, pues es importante para escribirlo, ¿no? Cuando Lacan dice el deseo es el deseo del otro, ese otro va con mayúscula, nunca con minúscula. ¿Sí? El deseo como deseo del otro con minúscula es el transitivismo infantil, esto de que los dos quieren el mismo juguete. El deseo como deseo del otro es el deseo del otro con mayúscula, que fundamentalmente toma en un primer término la forma del otro materno, quiero decir la operación del otro materno. Es el primero que pone efectivamente la madre en juego un deseo donde el niño eventualmente podrá ir a alojarse. Y es interesante porque ni Freud ni Lacan modifican nunca esto. La madre es siempre ese otro primero. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir que el deseo es el deseo del otro? Que en el psicoanálisis, en la medida en que el sujeto está desnaturalizado, no hay ningún objeto correlativo, complementario o consustancial al deseo. Entonces, tanto en la senda socrática como en el planteo hegeliano, el deseo del sujeto se dirige a otro deseo. Es como plantear que allí donde falta el objeto complementario, el objeto del deseo es otro deseo. Lo que desea es ser deseado. O sea, ocupar un lugar como deseante del deseo de la madre. Y esto es un deseo. Yo estoy de acuerdo con vos, que ese ceder, ¿sí? El sujeto es culpable, solo es culpable de haber cedido en su deseo. Ese ceder en su deseo, me parece que en el contexto de este seminario hay que entenderlo como que el sujeto es culpable de realizar el deseo como deseo del otro. Eso lo traiciona al sujeto, porque realiza su destino cuando hace eso, su destino trágico. No. Cuando se refiere a la madre, Lacan nunca habla de los personajes. La madre es un significante igual que el padre. Lacan llama eso significante del deseo de la madre, significante del nombre del padre. Son funciones significantes. El personaje, ¿no? Digo, estos significantes pueden operar igual, ahí, aun cuando, no sé, el personaje concreto de la vida, por alguna cuestión pudiera faltar. ¿Sí? Y el significante opera igual, son significantes. Una pregunta más, ¿te parece, Carlos? Si alguien tiene. Claro, Oscar, adelante. Si alguien quiere una más. Nathan. Nathan. Adelante, Adelante. adelante, Nathan. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo Buenas estás? noches. Híjole, me pareció increíble, justo retomando esto del deseo, comentabas, había que poner parafraseando un poco, me pareció escuchar que te referías a, en cierto punto habría que poner un alto en
quizá esta relación metonímica del deseo del paciente, lo que me hizo pensar como, pues sí, freno al goce y por otro lado, freno a este destino trágico que comentas. Pero, y bueno, me sonó maravilloso, pero me quedé pensando justo cómo intervenir ahí, cómo llegar a ese punto, cómo hacer ese corte. Lo que pasa que ahí, frente a eso, no podría decir que el analista lo único que puede hacer es llevar al sujeto a la disyuntiva de si va a frenar o no va a frenar. Pero no es el analista el que lo hace frenar. Quizás frenar es una manera de asumir la pérdida. Es como decir que el sujeto en un momento decida si acude otra vez o no acude más a la cita. Porque la cita va a seguir estando. El otro lo va a seguir esperando en el mismo lugar. Bueno, hace 40 años que va. La pregunta es si va a seguir yendo otros 20 y tantos, ¿no? O sí o no. Pero esto es lo que te diría. No hay una manera de decir, bueno, ¿cómo se corta con eso? Porque en realidad no es el analista el que tiene que cortar con eso. El analista lo acompaña al sujeto al lugar donde pueda elegir si corta o no corta. Y ahí, como dije antes, da un paso atrás éticamente y deja que elija. Gracias, Liliana. Bueno, gracias. Vamos haciendo la invitación. Ok, dale. Como Dale, les dale. decía Oscar, ya el próximo miércoles 6 de septiembre vamos a iniciar con este seminario que tiene una duración de 12 encuentros. Entonces, Oscar, si quieres agregar algo más, por favor, adelante. Sí, lo que vamos a trabajar, todavía me faltan un par de precisiones, pero esencialmente lo que vamos a trabajar es esto. Vamos a empezar por situar, gracias Gabriel, por situar la importancia de más allá del principio del placer. Con eso vamos a empezar, con más allá del principio del placer. Y después me interesa trabajar 3 momentos en la elaboración por parte de Lacan de lo real. Un primer momento que tiene que ver con el seminario 3, donde lo real es definido por Lacan como lo que vuelve siempre al mismo lugar. Después trabajar lo real en su versión del sujeto, donde para Lacan empieza a configurar un impas que se asocia a la castración del otro, pero que todavía no alcanza la dimensión lógica, último momento que nosotros vamos a trabajar, a la altura del seminario 11, de definir a lo real como un impas lógico a lo simbólico. Es un recorrido que tiene cierto grado de dificultad, pero que nosotros venimos armando acá en Engrama hace por lo menos 1 año y medio, que yo vengo armando como eslabones en los distintos seminarios para poder ir llegando a esto. Eso es lo que vamos a trabajar. Gracias, Oscar. Ya está abierto el periodo de inscripciones, entonces quien guste más información puede mandar mensajito por WhatsApp o por Face para darles toda la información y que se puedan inscribir y nos puedan acompañar en estos 2 encuentros que estamos ya casi por iniciar. Gracias a todas y todos los que nos acompañaron el día de hoy. Muchas gracias, Oscar. Como siempre, un gusto escucharte. Gracias y gracias a todos por estar acá. Sé que algunos están de este lado y acá es bastante tarde, por cierto, a mitad de la semana. Así que gracias, un gusto volver a verlos. Nos vemos pronto. Gracias, nos vemos. Cuídense mucho. Hasta luego. Chao. Chau, chau.